Hola a todos, hoy les traigo un nuevo video relacionado al ramo de control estadístico de proceso y Big Data, correspondiente a la semana número 8. Vamos a revisar un poco en qué consiste esta tarea. Como podemos ver, tenemos un caso inicial que corresponde a una elaboración y procesos de vinos. Nos entregan un texto acá y bueno, en una primera instancia nos preguntan identificar los elementos de entrada, de salida, clientes, proveedores, recursos, para el caso de Vinos del Sur. En la parte 2 también, en base a esta información que tenemos acá, nos piden elaborar un diagrama de flujo y proponer acciones de mejoras para el proceso de elaboración de vinos. Esta parte de acá, este caso en general, todo lo que corresponde hasta acá, eh, es bastante teórico, entonces acá no hay que usar ningún software, no hay que usar Excel ni nada de eso. Ustedes con estos datos de acá deberían, bueno, y con ayuda también de la materia, deberían identificar los elementos de entrada y todos los demás elementos que hay para acá. Eh, Esta parte de acá igual, ustedes pueden hacer un diagrama de flujo a mano, en un PPT, y sacarle un pantallazo y ponerlo en el informe. Eh, Así que no me voy a enfocar en esta parte de la tarea. Yo voy a irme de lleno a esta, la parte 3, que es básicamente en lo que estoy ayudando y también fue en lo que ayudé en la semana 7 y 6, que es el uso del RapidMiner. Entonces, acá se nos entrega otro caso que tiene que ver con eh, que nos piden mejorar la eficiencia en una línea de producción de una fábrica de componentes industriales. Entonces se nos da una base de datos que ustedes la descargan en la parte donde está la tarea. Ahí mismo donde ustedes descargan la tarea. Y bueno, tenemos una base de datos que consta de varias variables, que son todas las que están aquí. Eh, y bueno, al gerente le interesa particularmente saber qué máquinas presentan más falla y cuáles son fiables. Para ellos se debe realizar, seleccionar los siguientes atributos. Aquí hay que poner ojo porque tenemos varias variables, pero solo nos piden analizar usando solo algunas variables, no todas. ¿Y cuáles son esas variables o atributos? Van a ser máquina, hora de producción, criticidad IC, criticidad pH, eh, costo de producción, inicio de producción, falla del componente. Acá se nos pone entre paréntesis la variable objetivo. Esta va a ser nuestra variable más importante y es la que queremos predecir. Entonces, como primera pregunta nos piden determinar cuál fue la máquina que presentó menos falla usando un árbol de decisión con profundidad de 3. Ya después les voy a explicar qué significa eso. Calcular algunas probabilidades de falla también nos piden eh, para cada tipo de máquina. Y también nos piden hacer un proceso de automóvil, específicamente el árbol de decisión. Esto se parece un poco a lo que hicimos en la semana 7. eh, y nos piden calcular la probabilidad de falla de la máquina, o predecir más bien dicho aquí, la probabilidad de falla de la máquina Magnatron, considerando zona solar dome. Bueno, acá tenemos una variable específica y acá hay que saber elegirla cuando hagamos el automóvil. Así que no nos enredemos con esta parte primero. Vamos a realizar estas dos primeras preguntas acá. Bueno, y vamos a partir abriendo nuestro programa de RapidMiner. Abrimos un nuevo proceso y, como ya lo hemos hecho anteriormente, vamos a llamar nuestra primer operador, que sería read Excel. Doble clic y automáticamente nos aparece ahí. De nuevo hacemos doble clic y vamos a buscar dónde tenemos nuestra base de datos. Yo la tengo acá en el escritorio, en una carpeta. Bueno, ustedes van directamente donde hayan descargado su base de datos. Y en este caso yo estoy trabajando con el set B, así que, como ya he dicho anteriormente, los sets son casi todos iguales, cambian algunos datos nomás, pero sería casi lo mismo. El procedimiento es el mismo. Bueno, acá tenemos todas nuestras variables. Si se dan cuenta, tenemos varias variables, son varias, pero no todas de ellas vamos a ocupar. Entonces eso lo hacemos después. Primero vamos a ingresar al programa
la base de datos completa. Entonces hacemos next, finish. Luego vamos a ocupar un operador que se llama setRoll. SetRoll, doble clic, unimos acá, doble clic. Y bueno, setRoll más que nada nos va a permitir tener una variable de etiqueta, que en este caso es como nuestra variable objetivo. ¿Y cuál es nuestra variable objetivo? Va a ser en este caso la falla, que estaría acá, falla del componente. Que acá nos dicen falla el componente de nuestra variable objetivo. Aplicar. Y después vamos a seleccionar los demás atributos que van a ser los que ya mencionamos anteriormente. Entonces para eso ocupamos nuestro operador select attributes. Unimos estos dos de acá y vamos a seleccionar todas las variables que sean relevantes, que eran este listado que está aquí. ¿Ok? Para eso, eh, acá ponemos subset y seleccionamos nuestras variables. ¿Cuáles van a ser? Tenemos primero máquina. Entonces seleccionamos máquina y acá ingresa. Hacemos lo mismo con las demás variables. Hora de producción. Y hora de producción acá. Criticidad pH, criticidad IC. Costo de producción y inicio de producción. Costo de producción y inicio de producción. Falla el componente en nuestra variable objetivo, así que ya no entra acá porque ya la tenemos como nuestra variable etiqueta, digamos, por así decirlo. Y las otras variables no nos interesan porque en realidad acá solamente nos piden estos atributos para poder armar el árbol de decisión. Entonces tendríamos un total de 6 variables, digamos, atributos. Le damos a aplicar. Y finalmente vamos a armar el árbol de decisión. Para eso escribimos aquí decision tree. Doble clic. Unimos esta con esta de acá. Y acá la salida. Y bueno, ya estaría listo toda la configuración acá completa. Entonces le damos a comenzar el proceso. Ya tenemos el diseño listo, entonces le damos acá a Start, a comenzar el proceso. Vamos a alejar un poquito acá. Como pueden ver ustedes, acá tenemos un árbol de decisión, pero tenemos muchas variables. Y acá la profundidad probablemente sea de... Ay, perdón. Acá la profundidad de este diagrama probablemente sea 10. Entonces, en la tarea, lo primero que nos piden es limitar la profundidad del árbol de decisión a 3. Entonces, para eso, vamos a diseño. Y acá configuramos, en vez de 10, vamos a poner 3. Entonces, profundidad máxima va a ser de 3. Start de nuevo. Y ahí sí. Ahí ya tenemos nuestro árbol de decisión con una profundidad de 3. Si se dieron cuenta en el diagrama anterior teníamos muchas más ramas, o sea, teníamos muchas más variables. Y al limitar la profundidad a 3, aquí, al limitar eso, el programa automáticamente selecciona aquellas variables que son más relevantes para el diagrama, que en este caso va a ser la máquina y costo de producción y la criticidad IC. Las demás variables el programa automáticamente considera que no son necesarias o no son tan críticas, por así decirlo, para poder determinar si una máquina va a fallar o no va a fallar. En el caso de la máquina Flexotron, por ejemplo, la variable crítica va a ser criticidad y C, donde si una máquina del tipo Flexotron tiene una criticidad mayor a 4.5, vemos que no falla, porque acá tenemos 0 falla y tenemos 6 no falla. O sea, tenemos un total eh, que en su totalidad, digamos que ninguna máquina falla. Acá, por ejemplo, ya si la criticidad es menor o igual a 4.5, vamos a tener que
De un total de 460 tenemos que 339 fallan y 121 no falla. Eh, para el caso de una máquina Magnatron, ya la variable crítica no es criticidad IC, sino va a ser el costo de producción. Esta va a ser la variable que define si una máquina Magnatron falla o no falla. Entonces, tenemos que para un costo de producción mayor a este valor de acá, tenemos que dos fallan y cero fallan. O sea, el total de máquinas que entran con ese costo mayor a esto va a fallar. Y para un costo de producción menor o igual a ese valor, tenemos que de un total de 840 máquinas, 159 van a fallar y 681 no fallan. Bueno, básicamente eso consiste el árbol de decisión. Digamos que va recorriendo como ciertos caminos y va preguntando acá. En este caso va a ser el costo de producción. Si es mayor a este valor, va a decir que va a fallar. Y si es menor a este, va a haber una, digamos, va a ser como una probabilidad, va a ser un cálculo de probabilidad, donde van a haber fallas, más fallas acá, porque las no fallas están en color rojo y las fallas en azul. Entonces va a haber mayor probabilidad, visualmente hay mayor probabilidad de no falla que de falla. Y en el caso de acá, por ejemplo, si una máquina Flexotron tiene una criticidad menor o igual a 4.5, tenemos que la probabilidad va a ser mayor en fallas, porque acá el color azul es mayor que el rojo. Entonces, visualmente podemos ver ese tipo de cosas y ahí ustedes pueden ir interpretando, digamos, lo que significa eh, cada valor que nos aparece, por ejemplo, cuando acercamos acá a una de estas cajas. Ustedes tienen que ir ahí viendo, interpretando qué significa eso. Pero en resumen sería más que nada eso, este es el diagrama, digamos, y ahí ustedes pueden ver, pueden ir recorriendo un camino, por ejemplo, y preguntándose, ¿qué pasa si la criticidad es menor o igual a 4.5? Bueno, y ven que de un total de 460, 339 fallan y 121 no fallan. Y si es mayor a 4.5, vamos a tener que ninguna falla. Ese tipo de cosas ustedes tienen que ir analizando. Ahora bien, eh, respondiendo a la pregunta A, nos dicen acá, ¿puedes determinar cuál fue la máquina que presentó menos fallas? Nosotros de manera visual podemos ver que la máquina que presentó menos fallas sería la que tenga más rojo, por así decirlo. Entonces sería esta máquina de acá. Ahora si la llevamos a números, acá tenemos que un total de 840, 681 no falla. Y acá tenemos más fallas que no fallas. Entonces acá tenemos 339 fallas. Entonces ya ustedes pueden ir justificando así. Pueden ir justificando que la máquina Magnatron es la que presenta menos fallas, porque de un total de 840 máquinas, eh, solo 159 fallaron. Eh, y acá, por ejemplo, de un total de 460, tenemos que 339 fallan y solo 121 no fallan. Entonces, claramente las máquinas que no fallan tanto serían las máquinas Magnatron. Viendo solamente de manera visual. Ya después nos vamos a meter como el cálculo de probabilidades, que eso sería como la parte B. Eh, pero antes de pasar a eso, ustedes igual pueden ver acá. Esta parte me gusta más que acá, porque acá nosotros tenemos como los datos y ya indefinitivamente podemos responder de manera inmediata cuál es la máquina que presenta menos falla. En este caso, eh, acá tenemos más máquinas que fallan. Imagínense, acá tenemos 339 y acá no falla en la máquina Magnatron 681. O sea, claramente la máquina Magnatron sería la que no falla, porque el valor de no falla es mayor acá que en Flexotron. Eso ustedes pueden escribirlo ahí en el informe, pueden ir justificando, presentando estas tablas o acá, o también interpretando con colores. Eso ya lo dejo a criterio de ustedes. Pero eso sería lo que hay que justificar.
En la parte B ya nos piden calcular probabilidades de falla. Entonces, hay que calcular la probabilidad de falla por máquina. Bueno, eso lo vamos a hacer acá, más fácil hacerlo acá. Eh, yo voy a hacer un pantallazo acá. Esto ustedes pueden hacer en algún cuaderno, en una calculadora. Yo lo hago acá porque se me hace más fácil, digamos, hacer los cálculos. Pero por ejemplo, voy a calcular las probabilidades de falla. Probabilidad de falla. Vamos a calcular la probabilidad de falla para la máquina Flexotron. Eh, mejor dicho, vamos a hacer el total. El total de máquinas de Flexotron van a ser. Acá tenemos 0 que fallan cuando la criticidad es mayor a 4.5. Tenemos 6 que sí fallan cuando la criticidad es mayor a 4.5. Perdón, que no fallan. Tenemos 339 acá y tenemos 121. Acá tendríamos el conteo de todas las máquinas, todas. Entonces, en total tenemos 466 máquinas que fueron analizadas como Flexotron. Y eh, total de falla. Aquí vamos a hacer el conteo de todas las máquinas que fallan. Cuando la criticidad es mayor a 4.5 tenemos 0 fallas. Más, cuando la criticidad es menor o igual a 4.5 tenemos que 339 fallan. Entonces tendríamos un total de 339 máquinas que fallan. Entonces la probabilidad de falla va a ser nada más que hacer esta división. Dividimos el total de falla por el total de máquinas. Si lo llama porcentaje, tenemos que aproximadamente el 73% de las máquinas Flexotron fallan, que es un porcentaje bastante alto. Eh, si hacemos lo mismo para Magnatron, aquí tendríamos que hacer el conteo de todas las máquinas primero. Tendríamos acá 2 más 0 cuando el costo de producción es mayor a este valor. Y cuando es menor o igual, tenemos 159 y acá tenemos 681. Y ahora hacemos el conteo solamente de las fallas, que serían cuando el costo de producción es mayor a esto, tenemos dos máquinas que fallan, y cuando el costo de producción es menor o igual a esto de acá, tenemos 159 que fallan. Entonces, hacemos esto dividido por esto de acá, el total, y tenemos un porcentaje bastante menor. Claramente, eh, como habíamos respondido en la pregunta, dijimos que la máquina Magnatron era la que fallaba menos. Si vamos acá, esta máquina. Entonces ahí estaría el cálculo. Ahí ustedes tienen que interpretar, digamos, esta columna de acá, este cálculo. Eh, nos piden probabilidad aproximada de fallas para la máquina Magnatron y para la otra. Entonces tenemos que una probabilidad de falla del 19% es para la máquina Magnatron y un 73% es para la Flexotron. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Si nosotros escogiéramos al azar una máquina, cualquiera, y si nos aparece que es Magnatron, nosotros sabríamos que va a haber una probabilidad del 19% de que esa máquina falle. Ahora bien, si esa máquina es Flexotron, nosotros vamos a saber que la probabilidad de que falle esa máquina va a ser del 73%. Eso básicamente es lo que quiere decir. Y bueno, esa sería la parte B. Nos vamos a la parte C. Y acá nos piden hacer la otra parte. Bueno, para esto nosotros tenemos que ir a Automodel
Vamos a importar nueva data. Acá hacemos My Computer. Buscamos nuestra base donde tenemos nuestra base descargada. Hacemos Next, Next, Next. Y acá eligen cualquiera de los dos. Aquí da lo mismo, hace eso. Ya. Esto es bien parecido a lo que hicimos la semana 7. ¿Qué columna vamos a predecir? Las fallas. A nosotros nos interesa eso, las fallas. Next, acá. Y vamos a seleccionar los key inputs. Aquí vamos a ver el enunciado. El primer input va a ser la máquina, porque nos interesa la probabilidad de falla de la máquina Magnatron. Entonces, deseleccionamos las que no nos interesan y seleccionamos solamente las que nos interesan. En este caso sería máquina. ¿Y cuál más nos va a interesar? El inicio de producción, porque nos interesa la zona Solar Dome. Entonces, buscamos inicio de producción y hacemos Next. Acá solamente vamos a seleccionar el que diga Decision Tree, que es árbol de decisión. Esto de acá lo dejamos igual como está y le damos a Run. Y bueno, eh, acá nos vamos a Simulator. Y bueno, acá ya nos seleccionó de manera automática las variables de interés, eh, que era Magnatron y zona Solar Dome. Acá podemos colocar cualquier otra zona, pero nos piden Solar Dome. Y lo mismo que pasa con las máquinas, que son dos solamente, pero nos piden, en este caso, la Magnatron. Y listo, acá tenemos el histograma porcentualizado. Eh, ¿Qué nos piden? La probabilidad de falla de la máquina Magnatron. Entonces, acá decimos que la probabilidad de falla de la máquina Magnatron, si la zona de inicio de producción es zona Solar Dome, va a ser de un 36%. Y eso sería la tarea. Eh, no la encuentro tan complicada respecto a la semana 7 o 6, así que espero que este video le ayude, que les pueda servir. eh, y bueno, que puedan aprobar el ramo, porque ya esta es la última semana, ya la semana 9 corresponde al examen. Entonces, espero que les sirva. No olviden suscribirse al canal, dar su like, algún comentario. Y bueno, lo espero en próximos videos que voy a estar haciendo. Estoy preparando un curso de cálculo, de estadística. Así que, bueno, los espero y que tengan una buena semana.